Último tramo de la mañana en camino. Estamos recibiendo una vez más, lo hacemos con mucha alegría, al economista, investigador, docente, Agustín Iturralde. Buen día, bienvenido, Agustín. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Necesitamos, ya nos hemos visto antes en televisión, que nos des algunas pistas para entender. Ya sé que la respuesta muy probable es: no se puede entender Argentina, ¿no? Pero aún haciendo esas salvedades que tienen que ver con rasgos históricos y la mar en coche, a mí me gustaría por lo menos tratar de entender desde qué lógica, cuál es la lógica que ha imperado para que el gobierno, obviamente, como corresponde, aún en funciones, haya tomado medidas a propósito de la economía que en todo caso lucen como medidas que poco tienen que ver con lo que en todo caso las razones por las cuales este gobierno llegó a ganar la elección 4 años atrás. Claro. Y mirá, Ale, yo lo que diría, que es un poco lo estuvimos conversando el otro día en la tele, es que parecería que Macri pasó del operativo perdurar hasta ahora, era todo buscando cómo me quedo 4 años más. Y bueno, después de las elecciones tuvo cosas muy infelices, pero era un plan de perdurar, y bueno, y ver cómo pateamos y ganamos las elecciones. Ya ahora la discusión ya no es si gana las elecciones, sino si logra terminar su propio mandato. Y pasó un operativo del perdurar al resistir. Y bueno, empezó a aplicar estrategias de corto plazo que le permitan parar la volatilidad de la moneda. Todos estamos viendo como el dólar en Argentina, es una noticia también en Uruguay. Ayer se frenó un poquito, ¿no? Ayer se frenó y también se frenó acá. Obviamente la subida en Argentina tenía impacto en el dólar en Uruguay. Y bueno, tanto en Uruguay como en Argentina el precio del dólar es muy sensible para la gente porque hay muchas cosas que compramos en dólares. Claro. Se va directo a los precios, directo a la inflación, directo al salario, a las jubilaciones, nos pega directo a la línea de flotación de las clases medias para abajo. Entonces lo que hizo es una medida más heterodoxa, que como vos decís, se parece más a medidas de gobiernos anteriores que de un gobierno más liberal como el que se suponía que era Macri. Y lo que hace es tratar de atajar, como no quiero que se me siga yendo el dólar y no quiero quemarme todas las reservas que me van quedando, que ya ha quemado un disparate de millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario para aguantar la subida, porque cuando no hay confianza en la moneda, claro, no hay dólares que banquen, la desconfianza es brutal. Puso una restricción a la compra de dólares, dejó de ser libre, es una cosa que en otros países muchas veces se practicó, está cada vez más en desuso en el mundo, no es común hoy en día esto, pero bueno, algunos países todavía lo practican, de que es limitar lo que se puede comprar de dólares, restringir, regular cuánto se puede comprar de dólares. Para que lo entienda mi tío abuelo, si yo limito la cantidad de compra de dólares, ¿eso qué provoca en el oferta y demanda, digamos? Ahí va. Lo que estás haciendo es que el dólar sube en corto porque hay muy poca gente que quiere pesos y mucha gente que quiere dólares. Sí. A cualquier precio que le pongas, la gente vende sus pesos y pide dólares. Alta demanda de los dólares, mucha oferta de los pesos, hace que el precio del dólar suba o que el precio del peso baje. Lo podemos ver de las dos formas. Lo que hace esto es limitar la demanda de dólares. Claro. Yo prohíbo que se compre dólares, entonces se van a poder demandar menos dólares. ¿A quién le prohibieron? Le prohibieron sobre todo a la gente que tiene muchos ahorros, cambiar los ahorros de su vida si los tienen pesos a dólares, o a las empresas salir a comprar dólares como enajenados. Hay un tope mensual que es en $10.000, claramente al trabajador que quiere cambiar el salario del mes a dólares lo va a poder hacer. Digamos, es un límite. Si es que le queda un huequito como para poder comprar dólares, ¿no? Sí, porque la inflación allá está muy alta y la inflación de verdad está muy alta, pero bueno, justamente la forma de cubrirse es cobro el 5 del mes, paso a dólares y voy cambiando los dólares, así me voy cubriendo. Pero bueno, es un límite mucho más laxo que el que había en la época de Cristina, por ejemplo. Sí. Pero claramente, como decís, para que lo entienda todo el mundo, se quiere reducir la oferta limitando la cantidad de dólares que se pueden comprar. Y a la vez se reinstauró una medida que también venía del gobierno anterior, que Macri le había sacado, que es a los exportadores, que en cualquier economía son los que generan las divisas, los que generan los dólares que circulan en la economía, se los obliga a liquidar los dólares internamente, a vender los dólares que generan, liquidarlos internamente, que se había sacado esa obligación y se obliga entonces, por ese lado se quiere influir en la oferta de dólares. Se limita la demanda prohibiendo comprar demasiados dólares y se estimula la oferta obligando a los exportadores a liquidar los dólares que obtienen por sus exportaciones. Ojo, o sea que el plan es que el dólar no siga subiendo tanto. El plan es que el dólar no siga subiendo tanto, a esta altura si lo dejan en 60 yo creo que estarán contentos porque no pueden aspirar a que baje mucho tampoco. Claro. Y eliminar un poco la locura que ha sido Argentina, la inflación que vienen. Creo que la otra vez ya lo hablábamos, pero cuando el desorden macroeconómico es muy grande, que siempre parece que los economistas nos sobreobsesionamos con el tema, y es verdad que estamos un poco obsesionados, pero cuando explotan las bombas porque la macroeconomía se sale de control, obviamente los ricos, los que pueden tener sus activos en los bancos, tienen distintas carteras, tienen cómo protegerse de ese descontrol.
son los asalariados de ingresos fijos, claro, los jubilados, los trabajadores, los que se la llevan toda, los que se pegan bruta piña a la cara, porque no tienen cómo protegerse cuando vienen las mega devaluaciones, las mega inflación. Y bueno, Argentina, si sigue subiendo el dólar, tiene un riesgo latente de una mega inflación. Ya tiene una inflación muy alta, que puede irse digo, no tiene límite esto, digo, podemos ver en Venezuela, podemos ver en la propia historia de Argentina o en menor medida en la historia de Uruguay, que una inflación de 40 es muy alta hoy en día, pero puede ser de 100, sí, de bueno, 200, claro. o puede ser Juan Raúl recordaba cuando Alfonsín debió abandonar incluso antes la presidencia, ¿no? Exactamente. Con una inflación galopante. Parecería que lo de Macri es, bueno, no voy a poder solucionar los problemas de fondo, está como entregado, pero por lo menos quiero poner un poquito de calma, Esta medida es hija de las nuevas autoridades económicas, ¿verdad? Y bueno, la verdad, yo a mí me cuesta entender bien el perfil de las nuevas autoridades, no he logrado desentrañar si realmente son más propensos a estas ideas o simplemente como debe ser. He escuchado que son economistas menos ortodoxos, menos por lo tanto, más abiertos a encontrar soluciones. Más políticos. Por lo tanto, políticas, sí, claro. Eso parece importante, digo, no hay que ser dogmático en las situaciones de emergencia, menos que menos. En el largo plazo uno puede decir, a mí me gustaría una economía con menos impuestos, pero en el corto plazo hay que darle estabilidad a la gente, porque si no, realmente puede mucha gente pasarla muy mal. Y bueno, ahora Macri tenía un problema que ya no estaba ni gobernando, ¿no? Mucha gente sentía que Macri no gobernaba más, que perdió las elecciones, que ya el presidente era Alberto Fernández. Alberto Fernández no podía tomar ninguna decisión. Ahora Juan Raúl me decía, con buen criterio, en realidad Alberto Fernández, si habla mal de la economía, es un kamikaze y tampoco va a hablar bien porque pierde su base, en una campaña electoral, claro. Pierde su base electoral, entonces tampoco está en una situación muy incómoda. Las PASO. Yo diría que está toda Argentina incómoda de muchas miradas, ¿no? Las PASO es una ventana de tiempo muy grande en que sabemos que se va el gobierno, pero sigue gobernando y el nuevo gobierno no puede gobernar. Y bueno, esto es una medida para llegar ahí y bueno, y que sea con un poquito más de calma que el próximo gobierno el que tome el toro por las astas y bueno, trate de buscar soluciones. Bueno, y entonces en ese contexto, ahora me gustaría hablar un segundito de Uruguay, pero en ese contexto, ¿cuáles son los problemas más objetivos y más grandes que va a encontrar el gobierno de Fernández, que obviamente va a ganar la elección? Muy probablemente en primera vuelta. Incluso hay una encuesta que se dio a conocer que la brecha de votos todavía se amplió más. Sobran las razones para explicar eso. Pero ¿cuáles serían los problemas primeros y principales? Mejor dicho, ¿cuáles serían los problemas primeros y cuáles los principales? Que no necesariamente coincidan, ¿no? Bien. Es un buen abordaje, me parece. Y bueno, los primeros es como cuando hay un enfermo grave, lo primero es parar la hemorragia, ¿no? Acá lo que hay que hacer es generar un poquito de estabilidad, tratar de que el dólar no se siga yendo, porque con la medida que sea el dólar se va la inflación al demonio y pasa esto de que, bueno, te va tirando, pierde poder de compra de los trabajadores, que se traduce inmediatamente en millones para abajo de la línea de pobreza, ¿no? Claro. Entonces, lo primero, bueno, es generar estabilidad, tratar de bajar la inflación, tratar de bajar el dólar, y bueno, y después, eso es como la emergencia. Y después empezar a atender los problemas graves que tiene Argentina, que le van a quedar, que algunos venían del gobierno anterior y otros se fueron sumando en este. Del gobierno anterior podemos decir claramente todo el tema fiscal. Un poco en la madre del borrego, todo esto es que Argentina tiene un problema fiscal crónico, gasta mucho más de lo que recauda porque tiene un sistema impositivo deficitario o porque tiene mucho gasto, cada uno lo verá como quiera, pero gasta mucho más de lo que recauda y sistemáticamente para financiar a eso o se recurre o a privatizar empresas como hizo Menem en los 90 y gastarse la plata a las empresas, o a tocar fondos de pensión como hizo en alguna época del kirchnerismo, o como hizo Macri a endeudarse. Macri optó como los mercados volvieron a creer en Argentina por un tiempo, a tomar deuda y a endeudarse. Entonces, ahí de fondo el tema fiscal. Y el otro gran problema que va a tener es, bueno, el endeudamiento. Macri endeudó mucho la economía argentina, la endeudó en dólares. Claro. Al haber devaluado, después que toma la deuda en dólares, pega esta devaluación enorme. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Para que lo entendamos todo, bueno, si tú debes $100, pero el dólar vale 10 pesos, debes 1.000 pesos. El dólar pasó a valer 60 pesos. Claro. Entonces, en vez de ver 1.000 pesos, debes 6.000 pesos. La economía argentina, que genera riqueza en pesos, ahora tiene que pagar muchísimos más pesos para pagar los dólares por los que se endeudó. Entonces, tiene un nivel de endeudamiento muy alto que se suma ya al problema fiscal que también se tiene que ir resolviendo. Vamos a ver cómo se acomoda esto, pero la verdad es difícil pensar que Alberto Fernández va a encontrar una situación como la que encontró Dualde o el propio, más bien Kirchner en el 2003, que era
Kirchner llega a una economía que había tocado fondo, se había abaratado, se había empobrecido mucho, los salarios muy bajos, y Duhalde la había estabilizado. Entonces él llega y... Bueno, con un gran rol del economista Labaña, que era el ministro de Economía, y que ahora fue candidato a la presidencia. Y fue el primer ministro de Kirchner, ¿no? Un gran rol de Labaña y sobre todo un gran rol también de las Kirchner encontró una economía muy empobrecida, con salarios muy bajos, materias primas que empezaron a valer mucho además, claro. internacionalmente y estabilizado. Entonces la economía argentina empezó a crecer muy rápido. Las materias primas no parece que vayan a tener eso, y tampoco la estabilidad parece que va a llegar rápido, por lo menos en el corto plazo. Y, para que otro día charlemos largo y tendido, ¿no? Pero a modo de adelanto, uno de los paradigmas relativamente nuevos, no son nuevos, pero en este contexto que el gobierno de Néstor primero, de Cristina después, empezó a desarrollar, tenía que ver con economía de talante más proteccionista. ¿No es cierto? Menos abierta. Esa mirada que tuvieron los gobiernos K venía acompañada con un desarrollo de la pequeña y mediana empresa y también con un auge de la economía que se transformó en vida cotidiana de muchos que estaban muy mal, muy pobres, y también de ciertas capas medias que empezaron a estar mejor. Eso parece ser claro. La muestra elocuente fue que ganaron una elección, 2 elecciones, 3 elecciones, y yo agrego, la cuarta la perdieron por muy poquito, que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, igual lucía lo de Cristina como fuera de tiempo, a contrapelo de la historia. Pero resulta que apareció Trump en Estados Unidos, ¿no? El Brexit en Europa, ciertas miradas cada vez más como cuidando los proteccionismos de... ¿No será que se viene esa mano de nuevo? Es decir, la mirada un poco menos liberal y una mirada un poco más proteccionista cuidando los la mirada más desarrollista que en un momento de algún modo sedujo tanto al continente. Y bueno, en esto no hay... No estoy adjetivando, obviamente. No hay triunfos permanentes, no hay nada que sea para siempre y siempre hay como una especie de péndulo. Si vos lo que mirás ahora, parece que ahí es la periferia del mundo se ha puesto más liberal y el centro, los países más ricos se han puesto más estatistas. Después que convencieron en la periferia que convenía ser liberal. Pero también tiene un poco de sentido, porque vos mirás quién le ha ido mejor en las últimas décadas. Bien. China, India, bueno, Latinoamérica mismo ha tenido buenas últimas décadas. Y bueno, tiene un poco de sentido y en cierta medida el empleo más protegido en el mundo rico, el ensamblador de autos en el cinturón industrial de Estados Unidos, sí puede ser que esté peor. Sí. Entonces hay un perdedor de la globalización en el mundo rico muy claro, que es el que responde Trump, el Brexit, Marine Le Pen, sí. Pero también Xi Jinping no es tonto y se ha puesto liberal un poco porque siente que China es más competitiva y quiere llevarse a algunos puestos y dice, bueno, ahora que yo soy más competitivo, ¿querés que no comerciemos? No, pará. Hay un juego de eso. Claro. Yo creo que Argentina, a ver, nada es permanente y hay que ser pragmático. No hay que pasarse ortodoxo. Hay ideas que creo que van avanzando y dominando más en un sentido. Yo creo que Argentina todavía está en algunas discusiones que acá en Uruguay laudamos en los 80, los 90, incluso en alguna antes de, bueno, los tipos de cambios múltiples, ese tipo de control de cambio en Uruguay los tuvimos. Sí, claro. Se eliminaron y yo creo que parte de haber sido los países, haber aprovechado la bonanza mucho más que el promedio de la región, como lo hizo Uruguay, de los que más la aprovechó, fue tener una economía más abierta. Es cierto que somos más chicos, como vos bien decís, y Uruguay tiene menos chances de ser proteccionista. Claro. Un país tan chiquito como Uruguay, o juega el mundo, o no existen países chicos, cerrados y prósperos. Países grandes, cerrados y prósperos pueden existir. Entendido. Argentina tampoco es tan grande. Argentina es grande comparado con Uruguay. Vos mirás un ejemplo típico que siempre ponemos, la ICI, la famosa industria de importaciones, que es bien esta mirada desarrollista de protegernos y crear y producir todo acá. En Brasil funcionó razonablemente bien durante varias décadas. Sí. En Uruguay fue un desastre, porque duró muy poquito en Uruguay, porque enseguida la escala no permitió desarrollarla. En Brasil, como tenía un mercado grande, logró acumular capacidad. Entonces, bueno, sin ser pragmático, yo diría que Argentina no es un país suficientemente grande y creo que hay algunas cosas que tendría que avanzar en mirada hacia más las reformas que hizo Uruguay o que hizo Chile, que en términos de comparación de escala se parece más a Uruguay y a Chile que a Brasil o a Francia o a México. Mira. Porque son 30 millones, los argentinos tienen complejo de gran nación, pero no lo son. Está bien. De todas maneras, es cierto que durante un periodo los argentinos empezaron
la ciudadanía, empezaron a vivir mejor. Periodos cortos donde uno puede generar bonanza han habido durante la ICE acá, mientras duró fue precioso. En la década del 40 es la edad de oro, donde parecía que crecíamos, generamos riqueza, distribución del ingreso. Ahora, cuando eso explotó, tuvimos 20 años de estancamiento, violencia urbana, claro, conflictividad, claro. dictadura militar, y eso también es hijo del estancamiento económico que nos quedó después de la ICI. Yo creo que Uruguay no hay que despreciar lo que avanzó Uruguay. El Uruguay post-dictadura hizo reformas importantes, algunas en los 90, otras más en los 2000, otras en el Frente Amplio, que permitieron expandir la frontera de producción y permitieron que hoy somos un país mucho más rico que Argentina. No lo éramos. Uruguay no era más rico que Argentina. Uruguay históricamente era a la par o un poquito menos, depende del periodo. Claro. Y eso es, las reformas que hicimos, nos quedan deudas, cosas pendientes muchísimas. Yo creo que tenemos que ir por una nueva generación de reformas para ir más lejos, porque Uruguay tiene condiciones, tiene instituciones políticas de país desarrollado. Tenemos que ir por instituciones económicas, porque podemos ser el primer país desarrollado de América Latina. Creo que tenemos las condiciones para eso. Pero, y por el otro lado de Argentina, yo entiendo, es verdad que nada es del todo ni para un lado ni para el otro, hay que ser pragmático, y es verdad que el kirchnerismo logró que la gente vivía mejor con el kirchnerismo que lo que vive ahora con Macri. Eso es evidente. Cuando aumentó la pobreza, bajaron el salario real, eso es totalmente evidente. Yo lo que digo es que generar bonanza en un periodo no necesariamente es señal de que eso se va a poder extender en el tiempo. Hay toneladas de ejemplos donde no es sostenible. Vos ahí me tenés que ayudar, pero es la historia de la humanidad en general. Los ciclos económicos van más allá del Río de la Plata, ¿no? Sin duda. Hay momentos, bueno, cualquiera puede saberlo. Para despedirte por hoy, nada más, Agustín. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias más o menos inmediatas? Es probable que tengamos una temporada flaca, ¿no es cierto? Porque Uruguay le va a quedar un poco caro. No creo ni siquiera que deba oficiar eso como un reproche para Uruguay, porque si Argentina se dispara el dólar, es un problema de Argentina, no es necesariamente evidenciar una debilidad de Uruguay, ¿no? ¿Estoy bien o corríjame, economista? Uruguay, comparado con lo que está pasando en Argentina, claramente no. Uruguay venía con un periodo más largo de atraso cambiario. Si lo comparamos al Banco Central, es una medición del Banco Central contra los competidores y los socios comerciales, y uno veía que Uruguay se había encarecido. Claro, ahora contra Argentina es muy claro que nos quedamos, el dólar vale tanto en Argentina que para la clase media argentina Uruguay está muy caro, y a la vez para nuestra clase media Argentina se va a poner barato. Entonces en ese contraste es que los ricos argentinos que vienen a Punta del Este van a seguir viniendo. Bueno, como siempre vinieron, no les importa nada, puente cortado, sin puente cortado. No les importa nada. Pero claramente la clase media, que es la que te hace una buena temporada, no la vamos a tener, o si viene acontando mucho los pesos. Sí. Entonces, por el lado turístico, un impacto claro. ¿No se puede dar el caso de que ciudadanos argentinos con dinero vengan acá a comprar propiedades, en el sentido que acá sí pueden desembolsar los dólares con libertad, digamos? Sí, eso se puede dar en el canal financiero, ahí en el tema de las inversiones, puede haber un impulso de inversiones de argentinos que, aparte con la incertidumbre que hay hasta en el sistema financiero ya en este momento en Argentina, vengan a asegurar y a comprar propiedades, y eso es un impacto. ¿Y a depositar puntual en los bancos también? Y esa me da un poquito de no sé qué, memoria emotiva. Creo que está muy bien esos miedos que le guardamos a la memoria. El vínculo con Argentina, el sistema financiero, no ha sido saludable en el pasado. En el 2002 fue parte del problema de nuestro sistema financiero, fue el problema de los vínculos con Argentina. Estamos parados de otra manera, ¿no? Estamos parados en eso sin duda, el canal financiero está muchísimo más cortado, así que ahí el contagio es menos esperable. Puede ser que vengan, pero estamos mucho más a salvo de que nos pase algo. Ojalá, digamos, si pudiéramos decir qué cosa buena nos puede dar esto a Argentina, que como creo que sabemos, a nosotros nos va bien cuando a Argentina le va bien, mucho más, pero suscribo. Alguna ganancia que podemos tener por el lado de ese de, gente que venga buscando una oportunidad de inversión y salvar la plata. Acá ya son unos locos, ya confié por última vez en Argentina, no se puede, vamos a comprar propiedades en Punta del Este para asegurar la plata que Uruguay. Yo sé que nos encanta, estoy en primera fila, ir a Argentina en general, a Buenos Aires en particular. Sin embargo, cada vez que nos resulta muy fácil ir, porque todo es barato, es a la larga y muchas veces a la corta muy mala noticia para Uruguay, ¿no? Lo mejor es que Argentina siempre nos resulte cara. Y sí. ¿Verdad? Sí. Para la cortita nuestra. Y sí, cuando hay un desfasaje muy grande de los precios y la vemos muy baratas, que hay algo que está haciendo ruido y hay en algunos casos, como en este, es que la están pasando mal los hermanos de Argentina. Bien, igual se puede decir que ahora, por primera vez quizás en la historia, en el rubro donde sí realmente se marca y se mueve la aguja, es en los servicios, en particular el turismo, ¿no? Y no tanto en otros rubros, ¿no? Sin duda, en las exportaciones quedan algunas exportaciones argentinas en el sector industrial, cosas que solo exportamos a Argentina, alguna cosa autopartes,
que son pocas. Algo de la industria química, todo entendido. Ahí va. Pero bueno, ahí obviamente va a haber una afectación, pero no es tan importante como exportaciones, es mucho más importante Brasil, como turismo muchísimo más importante Argentina. El otro sector que se va a afectar es el sector compras y el sector Claro. comercios minoristas en el litoral. Ahí sí se va a sentir un impacto muy grande porque el contrabando obviamente es imparable con la diferencia de precios que se está variando. Sí. El contrabando o una mirada, como me ha dicho gente de la frontera que conoce, la mirada de decir, yo vivo en esta parte del mundo y compro el aceite donde esté más barato, de este o del otro lado de la calle. Sin duda. Y que tiene que ver con la vida cotidiana y que también es entendible esa lógica, ¿no? Sin duda. A ver, en cierta medida que estemos en el Mercosur y que tengamos precios tan diferenciados de un lado y del otro, de dos pueblos hermanos que viven casi juntos, claro. Sin ninguna idea peyorativa hacia el contrabando en este caso. Bueno, Agustín, gracias como siempre, gracias por tu claridad y por tu generosidad y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí?